En este video vamos a hablar acerca de la inmunología del cáncer. Quiero aclarar que este tópico es muy amplio, tiene mucha información, así que trataré de resumir lo más importante acerca de esta área. Estaremos hablando su relación del sistema inmunológico con esta enfermedad, tratando de ser lo más sencillos posible y nuevamente aclarando que este tópico es muy amplio, es muy vasto, así que trataré de hacerlo de la manera más sencilla. Para ello, menciono que esta área es sumamente investigada, tiene muchos años, los cuales se ha dedicado eh, todo el esfuerzo por tratar no solamente de entender la biología del cáncer, sino también parte de los orígenes, así como de las terapias que son muy importantes, ya que esta enfermedad ha cobrado mucha relevancia en los últimos años, ya que los casos han incrementado día a día. Uno de los intereses que han estado alrededor de esta área es la parte de la historia, el origen de cómo surge, cuándo es que empieza a aparecer esta enfermedad o la importancia que se le da a esta enfermedad. Y realmente, pues es muy poco claro, ya que como la mayoría de las enfermedades, muy seguramente desde hace muchos años estaba presente, sin embargo, no se le había puesto la atención necesaria. De hecho, algunos trabajos nos mencionan que desde el siglo XVII, siglo XVIII hasta el siglo XIX, ya hay ahí algunos datos acerca de esto. Y los últimos siglos nos empiezan a hablar ya acerca de las posibles causas, eh, ya que algunas personas estaban expuestas a ciertos materiales por su trabajo y esto a posterior, pues las personas empezaban a padecer esta enfermedad. No es sino hasta el siglo XX cuando ya se empiezan a hacer estudios un poco más profundos, más detallados, y no solamente se ve por el interés de quién es el inductor de esta enfermedad, sino ya empieza a aparecer un poco más de entendimiento, mecanismos y participación de muchas estirpes celulares, así como de su terapia. También para ello necesitamos primero comprender de qué se trata el cáncer, ya que muchas veces damos por entendido de que es una afectación a nivel celular y que todos los cánceres son iguales y que además pueden ser tratados de la misma manera. Eso, por supuesto que es falso. Cada cáncer tiene una característica bien distintiva. eh, Son diferentes, a pesar de que puedan afectar al mismo órgano, que se trate del mismo tejido. Probablemente la alteración pueda ser de diferente naturaleza y no podemos tener o correr el riesgo de decir que sean iguales, así como sus tratamientos tengan que ser igual en tiempos o estrategias que se le esté dedicando. Para ello, entonces, primero debemos de conocer que para que tengamos una función en el tejido a nivel de órgano, estas, por supuesto, están conformadas a un nivel celular, es decir, por células especializadas en cada tejido. Estas células estarán conformadas por organelos, los organelos por sus unidades funcionales, llámese membranas, canales, ácidos nucleicos, ya en una estructura ya bien formada. Y estas a su vez, pues obviamente tienen una entidad molecular, las cuales obviamente con su interacción y los enlaces que se vayan formando, pues estarán dando origen a estas unidades funcionales. Obviamente todo esto está interrelacionado y al nivel que sea afectado, por ejemplo, en esta otra imagen vemos que la afectación está a nivel celular, pues obviamente no solo repercute a ese nivel, sino también a nivel de tejido, y a nivel de tejido, obviamente da como resultado una afectación de tipo funcional. Entonces, hay que concebir que cualquiera de estos niveles puede estar alterado y ese como producto final, pues tendrá que verse comprometida probablemente la función o incluso la parte de la estructura de la molécula que estemos hablando.
Reitero, muchos de los orígenes pues han sido tratados de estudiar, algunos mencionan acerca de alimentos, del medio ambiente, exposiciones ocupacionales, por mencionar algunas. Sin embargo, algunos de los trabajos que son interesantes de revisar, que es este que les muestro, es verlo desde el aspecto físico, químico y biológico. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros también podemos observar no solamente lo biológico, sino también lo físico-químico, podríamos concebir un poco más allá de este tipo de alteraciones. En esta imagen, por ejemplo, perdón, en este trabajo, nos hacen mención de que hay diferentes procesos físicos a nivel celular en donde se ven trabajos de síntesis mecánicos, eléctrico, de concentración, así como otros. Y estos, por ejemplo, en esta imagen, se ve simplemente la síntesis de piruvato y cómo nada más por la producción o la síntesis de este compuesto, este elemento, esta molécula, estamos viendo cómo eh, hay diferentes niveles a los cuales podría verse afectado, no solamente la síntesis, trabajo de síntesis o trabajos de concentración o trabajos eléctricos, podemos verlo también desde esa naturaleza. Este, por ejemplo, entonces es simplemente para ver síntesis de piruvato, pero podríamos verlo nada más a nivel de subunidades o moléculas ya, estructuras ya bien formadas, tal es el caso de la síntesis del ATP y cómo también podemos ver al menos estas características que algunos autores nos mencionan que son sumamente importantes y que alteraciones a estos niveles pueden causar un desorden, una alteración sobre su ciclo celular y sus funciones, por supuesto, en la célula. Esta, por ejemplo, es otra imagen que podemos concebir, reitero, puede estar a diversos niveles. Este es en el caso ya de moléculas, como ejemplo, tienen una proteína que de manera natural, en un proceso normal o regular, se tiene un sustrato, se tiene energía y da como resultado parte de la estructura de una proteína por mencionar alguno, una estructura un poco más delimitada, más bien organizada. Sin embargo, esto que surge de manera normal, por ejemplo, es una función enzimática, vemos que es parte de que van a dar un producto y esto es lo que sucede en un organismo sano. Sin embargo, cuando hay una alteración, por ejemplo, lo mencionan aquí los autores, con pérdida de energía o pérdida de sustrato, esto no tiene como resultado ese producto esperado. Esto es a nivel, por ejemplo, de energía o a nivel de sustrato, la alteración, pero también podemos tener alteraciones a nivel genético en donde también la afectación de esta función está alterada o simplemente están todos los componentes, no hay nada que esté bloqueado o que no esté presente. Sin embargo, las proteínas, por ejemplo, pueden estar deformadas, pueden perder su estructura y esto es muy importante justo para las funciones que éstas lleven a cabo. Entonces, este es simplemente un ejemplo a nivel de enzimático a nivel de una molécula ya más estructurada y que podemos ver que aún así a ese nivel hay muchos elementos que son importantes en su participación y la alteración de uno de ellos simplemente viene a la afectación de las funciones. Otra de las cosas también que es interesante valorar, revisar, es que no solamente esto que estamos viendo pueden ser elementos causales de este daño, sino también procesos que día a día nosotros tenemos, ya sea por cuestiones de contacto con un patógeno, con un microorganismo, simplemente por la afectación a nivel de un traumatismo en procesos como la inflamación. Y sabemos, recordemos que la inflamación tiene esos cuatro signos cardinales que son el eje de su proceso. Sin embargo, cuando se ven afectados y hay una exacerbación de los mismos, podemos llegar a la pérdida de la función, al daño tisular y por supuesto, este daño cuando esta inflamación
se convierte ya en una fase crónica y que no es bien modulada, pues entonces tenemos probablemente una relación directa con el desarrollo del cáncer. ¿Por qué? Porque un proceso que ocurre de manera natural para controlar una pérdida de la homeostasis en el sistema, simplemente no es regulado y empieza a atacar o los productos empiezan a alterar o a dañar el tejido, los cuales comprometen. Y si esto no tiene mecanismos de reparación correctos, pues entonces pudiera estar afectando al ciclo celular de manera normal. Entonces, simplemente también para recordar qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando hay la exposición de un antígeno, sabemos que ante el contacto con un antígeno, una célula presentadora, una célula capaz de engullir, procesar y presentar, va a captar al antígeno y va a llevarlo al órgano linfoide más cercano. Esta presentación de antígeno que la lleva al tejido más cercano, recordemos que va a ir a presentar a los linfocitos T. Estos linfocitos T, aquellos que sean específicos al antígeno, eh, eh, se activarán, generarán sus funciones efectoras y probablemente pudieran regresar nuevamente al sitio de acción para tratar de contrarrestar el efecto que se está presentando o el daño que se está presentando en el tejido. Esa es una de las posibilidades. Otra es que se genere el fenómeno de homing, es decir, vaya y se vaya a distribuir esta información al resto de los tejidos, pero esto es lo que conocemos de manera normal, de manera natural. Puede llevar al tejido más cercano a una respuesta, una activación de la respuesta o probablemente también algunas otras alternativas como supresiones, pero simplemente va al órgano más cercano. Si esto lo vemos entonces en el sentido del cáncer, hay que recordar que entonces este cáncer, como lo hemos estado viendo, es una célula que está alterada y esta alteración afecta a diferentes niveles y pierde parte de sus funciones. Una de las funciones más importantes es la alteración del ciclo celular en donde este tejido, esta célula pierde el control sobre su división y empieza a dividirse de manera exacerbada y no hay un control sobre el mismo. Entonces, en el momento en el que esta célula se ve alterada, vamos a presentarlo así, como si fuera un elemento extraño. Y si seguimos la, la estructura, el concepto de qué es lo que sucede con los antígenos, pues entonces llegaría una célula presentadora, capta a estos antígenos, que serían células alteradas, que ya no están de manera normal en el tejido, hay una alteración, las captan, las llevarían al órgano linfoide más cercano y una vez que lo llevan ahí, tendrían que ser presentados a los linfocitos T para que posteriormente estos linfocitos T específicos activados regresaran al sitio de acción. En el caso de esta enfermedad sería el tumor, para tratar de eliminar estas células que han perdido el control o sus funciones clásicas que se pudieran estar definidas. Entonces, esto es lo que sucedería en un ambiente ideal. Una célula propia pierde sus características, ya no es como era en un inicio, se podría presentar como un agente, un elemento extraño, una presentadora lo capta, lo lleva al órgano linfoide más cercano, activan linfocitos T, los linfocitos T regresan y empiezan a eliminar estas. ¿Qué linfocitos T? Principalmente linfocitos T citotóxicos, para tratar de eliminar a través de sus gránulos a esas células que han perdido las características. Sin embargo, para ello, eso es lo ideal que sucedería. Sin embargo, no es del todo pues exitoso. Recordemos nuevamente, entonces, una célula o un tejido normal tiene sus funciones, puede padecer una alteración, ya sea por alguno de los niveles que hemos mencionado, afectación de alguna infección, una inflamación crónica, alguna mutación genética, falta o bloqueo de energía, todas estas que hemos estado viendo. Al verse comprometida, pierden estas características
y estas células que originalmente estaban funcionando de una manera, se ven alteradas no solamente en sus funciones, sino también en sus fenotipos. Se empiezan a expresar elementos completamente diferentes a los cuales estaban eh, acostumbrados o que no tenían, mejor dicho, y esto es muy importante porque estas señales son señales de daño o elementos que el sistema inmunológico puede reconocer como extraño y que entonces pueden atacarlo, pueden eliminarlo, pueden contrarrestar esta alteración. Y esto se le conoce como, puede tener diferentes alternativas una vez que se ve transformadas estas células. Puede ocurrir el fenómeno de eliminación, que en donde la respuesta inmunológica reconoce esa alteración de las células transformadas, es alteradas, ya sea a través de células T, de CD8 porque alguna presentadora expuso esos antígenos y entonces llegarán y ejercerán su efecto citotóxico, o pueden ser células NK, células de la respuesta inmune innata, muy importantes, las cuales también están sensando parte de estos elementos ligandos que tienen estas células transformadas, que reitero, de manera normal, una célula normal no estaría expresando. Y esto, pues entonces, tanto la respuesta inmune innata como adaptativa, así como de las citocinas y demás elementos que se puedan generar en este ambiente, pues pueden llevar a la supresión del tumor y controlarlo y no verse más allá afectado. Sin embargo, no todo ocurre de esta manera. En ocasiones, la respuesta no es del todo eficiente, no puede eliminarlo y se mantiene una fase de equilibrio. Esta fase de equilibrio, que también se le conoce como dormancia, es en donde hay un equilibrio de la respuesta inmunológica y estas células transformadas, estas células alteradas, no están ejerciendo una presión lo suficientemente fuerte para eliminarlos, pero también no permite que estas células sigan dividiéndose o saliendo de control. Por eso se le conoce como etapa de dormancia, en donde está aparentemente dormido la alteración que se tiene de estas células. Sin embargo, no hay una eliminación o erradicación completa de esta. Sin embargo, a veces esta fase de equilibrio puede perderse y entonces tenemos una respuesta completamente opuesta a la que uno pudiera esperar, como en el caso de eliminación. Y a esta se le conoce como fase de escape. En esta fase de escape, entonces ahora las células transformadas empiezan a expresar moléculas de inhibición, empiezan a poner un ambiente en el cual la respuesta inmunológica es ineficiente, ya sea por estos receptores que inhiben a las células, así como de un ambiente a través de citocinas que sea completamente también inhibitorio y que no le ejerza un efecto de daño a estas células transformadas. Y obviamente todo este proceso está mediado por varias células que recientemente se les ha puesto mucho interés, a las denominadas MDSC, que son parte fundamental de estas células que son supresoras del tumor y que más que ser supresoras de tumor, son células que estarán suprimiendo la respuesta inmunológica y juegan un papel sumamente importante, reitero, así como de otras moléculas. Entonces, esto es lo que sucede de manera general en el caso de cáncer. En esta otra imagen, por ejemplo, es simplemente para recapitular esto que dije, pero quiero anexar un punto más, que no todo depende de la respuesta inmunológica. Si nosotros creemos que la respuesta inmunológica es la que tiene que controlar esta alteración, estamos equivocados porque existen más elementos a nivel genético que pueden ser fundamentales para el control de una célula que ha perdido esa capacidad o esas funciones características. Llámese genes oncogénicos que puedan promover a favor o en contra del desarrollo del cáncer y que son muy importantes cuando hay una alteración celular. Cuando hay una alteración celular, estos genes toman parte importante porque pueden
llevar a cabo sus productos, por supuesto, del gen, reparar este daño a nivel genético, si es que lo fuera así, y tratar de rescatar a la célula, ya sea para que sea exitosa o simplemente para eliminarla si es que fuera necesario. Entonces, no todo es el sistema inmunológico. Si nosotros concebimos cuál es el origen, que es muy difícil identificarlo de este cáncer, pues podríamos entonces controlar y tener más éxito. Sin embargo, esta área ha sido sumamente abordada y no es del todo sencillo comprenderlo, simplemente por un concepto, por algo que pudiéramos pensar que sucede. Eh, Como les mencionaba, por ejemplo, estas señales de daño que se forman por parte de las células transformadas. Aquí tenemos algunos ejemplos, como es el ácido úrico, algunos otros productos y moléculas que se expresan que no estaban presentes en las células normales, tal es el caso de MIC-A, MIC-B, así como de RAD1 o de Hi60. Entonces, es este tipo de elementos son los que empiezan a presentarse en las células alteradas y ya vimos los tres escenarios posibles. Una eliminación en donde la respuesta inmune innata y adaptativa son eficientes, un equilibrio en estado de dormancia y está en constante regulación, equilibrio, valga la expresión, en donde no se elimina, pero tampoco la respuesta inmune permite que siga creciendo, y una fase de escape en la cual ya el ambiente y las moléculas, así como las células supresoras de tumor, son fundamentales para evitar que el el tumor se ha eliminado, pero entonces pasamos a una etapa más compleja de lo que parece. Esto es lo que sucedería para el desarrollo del tumor. Hay un escape, no es suficiente, pero entonces pasamos a algo que conocemos. Antes de ello, simplemente les recuerdo que una de las células más importantes de la respuesta inmune innata para el control de este tipo de células que han sido alteradas, que es decir, ya sea por un elemento de daño, una infección viral, ya esto que hemos estado platicando, son las células NK. Las células NK son natural killer o células asesinas. De manera normal tienen receptores, los cuales permiten el reconocimiento de moléculas en todas las células. Estas moléculas, cuando todo está normal, está sano, se reconocen, eh, es una especie de censo para saber si la célula no tiene alguna alteración, y si no sucede nada, si todo está en orden, pues entonces la célula no responde. Hay una inhibición, ¿por qué? Porque están reconociendo sus ligandos en una célula que está bien. Sin embargo, cuando hay una alteración de esta célula, cuando hay un daño, se empiezan a exponer receptores como son los que se están viendo ustedes acá o de este otro lado, que serían estos de aquí. Estos receptores son reconocidos, perdón, estos ligandos son reconocidos por receptores que tiene la célula NK. Al ser reconocidos estos, pues entonces activan a la NK y ejerce su función citotóxica sobre esta célula. Como reitero, habíamos visto, por ejemplo, la expresión de MIC-A, MIC-B o de RAD1. Estas son reconocidas por NKG2D, por mencionar algunos, pero tenemos más receptores que pudieran reconocer esta alteración de las células. Entonces, reitero, la célula NK tiene toda esta batería de receptores que, dependiendo de qué es lo que reconozcan, podrá inhibirla o podrá activarla. La inhibe cuando la célula está bien porque reconoce esos receptores, pero cuando está alterada, estos no están, se hacen presente otros, y estos son los que pueden reconocer la célula NK y ejercer su función. Por otro lado, otra de las células representativas del control de cáncer son las células TCD8. Estas células CD8 son muy importantes porque también ejercen una función de tipo citotóxico. Sin embargo, aquí la diferencia que tiene con las NK es que esta se vuelve más específica. Se presentan esos péptidos diferentes que una célula normal no tendría,
y por lo tanto la estrategia o la respuesta se vuelve altamente específica sobre estas células. Esto entonces son parte de los elementos que pueden estar presentes las células CD8 o las células NK. Sin embargo, también puede haber otro tipo de células que pudieran estar en el ambiente, pero esto todo lo va a delimitar el estadio, por supuesto, y el tipo de, de, de elementos que se pudieran generar en este ambiente. Pero no todo es ideal. Ya recordamos entonces que puede ser captado el antígeno, esto que se va a presentar en una célula alterada y que el escenario ideal sería que llevara al órgano linfoide para presentar, para tener estas respuestas que ya hemos platicado. Sin embargo, esto no sucede así. Hay muchos elementos inhibitorios que están surgiendo a diferentes niveles, como lo pueden ver en esta imagen. Por ejemplo, eh, cuando es captado el antígeno, aquí vemos de color verde el escenario ideal y en color rojo cuando se inhibe, por ejemplo, en el caso de la captación, a lo mejor en el medio hay mucho interleucina 10, interleucina 4 y un ambiente supresor o antiinflamatorio, lo cual no va a permitir que lleguen más células al sitio de acción. O cuando llegue, si es que logró pasar esa primera etapa y que lo lleve al órgano linfoide más cercano, pues a lo mejor los ligandos que son necesarios para activación, si recordamos en los videos anteriores, la presencia de marcadores como CD28 en el caso del linfocito T y la familia de B71, B72, la familia B7, B71 y B72, CD80, CD86, en la célula presentadora son elementos de moléculas de coestimulación que permite una correcta activación en los linfocitos T, así como por ejemplo de OX40 o OX40 ligando o de algunas otras moléculas importantes, no se hacen presentes, se hacen presentes moléculas inhibitorias como CTLA4 en vez de CD28 o PDL1 o algunas prostaglandinas que entonces empiezan a inhibir parte de esta función efectora que se pueda tener. Este es a nivel de tejido linfoide regional. Sin embargo, ya en el tejido, por ejemplo, la transmigración celular puede ser alteradas las moléculas, las integrinas, las selectinas o algunas moléculas de la familia de las inmunoglobulinas que pueden verse alteradas y no permiten la transmigración celular hacia la zona de tumor. Entonces hay otro nivel o igual pudiera haber pasado todo esto de manera normal. Sin embargo, cuando llega al sitio de acción, el ambiente que está aquí es completamente inhibitorio y no permite que se dé la función efectora. Entonces, como pueden ver, a diferentes niveles, hay, si el escenario fuera ideal, estarían presentes las de color verde, moléculas o elementos activadores. Sin embargo, esto no siempre ocurre y podemos tener elementos inhibitorios como se ven en color rojo. Esta es otra lista para que vean de manera ya un poquito más clara en una tabla eh, los diferentes pasos a los que pudiera llevar el desarrollo del cáncer y las moléculas que pueden estar presentes ya sea de manera estimuladora o de manera inhibitoria. Aquí están las referencias por si alguno le llega a interesar. Pero regresemos. Ya platicamos de que se puede haber un escape, puede crecer el tumor, pero puede suceder algo todavía peor. ¿Qué es eso? La metástasis. ¿Qué quiere decir? Que un tumor primario que probablemente no pudo ser eliminado, pasó a la fase de escape, puede tener un tropismo de que hacia un tejido y entonces desarrollarse una nueva alteración celular en otro tejido. Un ejemplo, cáncer de mama, que posteriormente pudiera tener un tropismo hacia hueso o algunos otros, y entonces empezamos a tener lo que conocemos como metástasis, el desarrollo de un nuevo cáncer, un tumor, pero en otro tejido. Obviamente, alrededor de este concepto han surgido muchas dudas
uno de los elementos o de las ideas fuertes que en su momento estuvieron es la parte de que el tumor, cuando no está bien encapsulado y puede utilizar vías sanguíneas, puede esto llevar a una célula alterada y empezar a desarrollarse en otro. O no solamente por vía vascular, vía sanguínea, sino también puede ser a nivel de tejido linfoide, que quiere decir, se puede tomar un elemento que pudiera estar en un tejido, lo lleva al órgano linfoide y del órgano linfoide este homing que se genera puede llevar a una metástasis. Esto es muy complejo de entender. ¿Cómo se ha entendido últimamente? Miren, esto, bueno, cerramos la idea en la parte de la metástasis, ese tropismo se debe mucho al tipo de quimiosinas y receptores que se están generando en el ambiente tumoral. Se presentan entonces receptores dentro de estas células del, del tejido linfoide y esto puede llevar a una migración. Por ejemplo, aquí, si hay presencia de CCR7, tendría un tropismo hacia el cerebro. Si hay presencia de CCR9, hacia el intestino, de CCR4, CCR3, hacia el pulmón. Y dependiendo del tipo de receptores, pudiéramos tener ese tropismo, esa metástasis en otro órgano. Aquí tenemos una lista todavía mayor para que vean más o menos cuál es el tipo de quimiosinas que están presentes en esto. Sin embargo, otra de las hipótesis que se ha mencionado alrededor, y más que hipótesis, ya son hechos con trabajos muy bien eh, descritos, son la presencia de algo denominado TEX, que son exosomas derivados de tumor. Estos exosomas son vesículas pequeñitas de 50 hasta 150 nanómetros, las cuales están decoradas con diferentes proteínas en la membrana, pero proteínas que son eh, que todas las células puedan tener. Como pueden ver, aquí tenemos integrinas, tenemos ceramidas, tenemos colesterol, tenemos MHCs, transportadores. ¿Por qué? Porque finalmente son membranas de células que en algún momento fueron sanas y o que forman parte de estos elementos de la membrana celular, no necesariamente que ya estén alterados, y en su interior pueden llevar proteínas, pueden llevar ácidos nucleicos o cualquier otro elemento que interesantemente se ha visto que todo esto que tiene decorado en su exterior, así como en su interior, tiene un efecto a nivel inmunológico, ya sea para inhibir o para activar rutas, pero activar rutas que le beneficien el desarrollo del tumor, no que le perjudique. Vean, por ejemplo, en color rojo estas líneas, este tipo de productos que tienen estas TECs y que están inhibiendo a estas células, o en color eh, rojo, negro, ver rutas que puedan activar, pero probablemente el desarrollo de esa respuesta no sea del todo benéfico para el sistema. Por ejemplo, aquí dice si hay una respuesta efectora, activa las células dendríticas, presentan a TES, pero realmente la respuesta de TES no es activadora, es una respuesta inhibitoria. Entonces, el sistema de estas vesículas, de estos exosomas, es simplemente para mantener inhibido lo demás, pero además otra de las cosas bien interesantes, que estas TECs, como ya lo mencionamos, inhiben algunas de estas rutas, como ya lo vimos acá, resulta que estas TECs pueden llevar eh, información, pueden viajar por cualquiera de las vías que hemos estado viendo y pueden ir a comunicarse con otras células en otro tejido, pero esa información que lleva y que puede captar otra célula es una información de alteración. ¿Qué quiere decir? Que probablemente teníamos un cáncer un cáncer primario en un tejido, hubo un tropismo o se liberaron estas TECs y estas TECs migraron, llegaron a otro tejido, tal es el caso, por ejemplo, aquí del pulmón, y la información que llevaba en su interior
o en su membrana hizo o afectó a las células de pulmón, las alteró y empezó a generar otro tumor que es secundario al original. Esto es muy interesante porque finalmente parte de estos procesos podemos entonces ahora comprender que no es necesario que salga una célula completa alterada, que migre y que pueda empezar a dividirse de manera descontrolada en otro tejido, sino simplemente la comunicación que probablemente tengan las células a través de estas TECs, pero en este caso que son exosomas alterados, que son producto de estas células tumorales, puede ser probablemente una de las formas en las que llega a otro tejido, altera esas células porque lleva esa información y desarrolla un tumor secundario. Esto hace muchos años se planteó y aquí hago un paréntesis porque probablemente esto que les menciono son simplemente hipótesis de algunos de los trabajos que se han descrito en donde probablemente la metástasis ya está bien definida desde un inicio. Hay algunos trabajos que se han hecho, por ejemplo, en zebrafish o en algunos otros modelos, en donde la célula que está alterada desde el tiempo cero, vamos a llamarle tiempo 000.1, resulta que se liberan estos exosomas y ya desde ese momento ya se sabe en qué otro órgano pudiera generar ese desarrollo tumoral, no solamente el que tiene el tropismo inicial. A lo mejor se liberaron estos, pero dependiendo de los medios del entorno que vaya favoreciendo, sabemos, pueden estar, si no están las condiciones, no se desarrolla el cáncer, pero si se empiezan a desarrollar, pudiera aparecer primero uno, después otro, o probablemente varios al mismo momento. Hemos visto pacientes que tienen una metástasis muy rápida, probablemente pudiera explicarse por este tipo de mecanismos, pero esto simplemente son hipótesis, no me quisiera aventurar. Otra de las cosas que también se ha visto es que estos exosomas se encuentran en estos órganos, en estos sitios, perdón. Vean, se ha visto en saliva, no solamente en células cancerígenas, sino en otros, porque es parte de la comunicación que se tiene. Sin embargo, esa comunicación está alterada y es ahí donde radica la alteración. Pero otro de los temas que es importante, de los que estamos platicando en un inicio de este video, eh, significa el hecho del origen de, del cáncer. Esto probablemente hace algunos años hubiera sido muy complicado de comprender, difícil de saber que el cáncer pudiera tener un origen. Sin embargo, si ponemos un poco de atención a algunas de las hipótesis o ideas que algunos evolucionistas han manejado, tal es el caso de Paul Ewald, que menciona que muchas de las enfermedades pudieran tener un origen microbiano, pudiéramos asociar que el cáncer también tiene un origen microbiano. Reitero, probablemente hace mucho tiempo no hubiéramos entendido esto de forma tan fácil. Sin embargo, empezaron a haber trabajos muy interesantes en donde nos decían que el cáncer, por ejemplo, el cervicuterino, estaba ligado a la presencia del virus del papiloma humano, por mencionar algunos, o por ejemplo, alguna otra enfermedad, tal es el caso de mononucleosis infecciosa o sarcoma de Kaposi, presencia de herpes virus, de Epstein-Barr virus, por mencionar algunos. Y entonces de esta manera empezamos a comprender que sí puede tener algunos cáncer, no todos, es muy complicado identificar, pero hay algunos que sí pueden estar ligados a la presencia original de un microorganismo, pero lo más importante, que se pueden prevenir para este tipo de cáncer, que antes de que se desarrolle el virus, esta alteración, por esta infección, pudiéramos estar protegidos, pudiéramos disminuir el porcentaje de incidencia de este tipo de enfermedades. Obviamente esto que estoy mencionando
solamente se le pudo haber ocurrido ir a buscar a gente muy inteligente, muy sabia en el tópico, y es por ello que ganaron premio Nobel. Aquí tenemos a los ganadores del premio Nobel de 2008, que mencionan que se les da por el descubrimiento del causante de cáncer cervicuterino por el virus de papiloma humano. Ahí tenemos a Surhausen, y a otros dos franceses que ganaron el premio Nobel simplemente por describir algo que es de mucha relevancia y que pudiera ser parte del control. Sin embargo, hay trabajos también que nos deben de llamar un poco la atención y la alarma. ¿Por qué? Porque uno pensaría, esto es un trabajo que se hizo en los animalitos demonios de Tasmania, en donde es por primera vez, ya tiene tiempo este trabajo, por primera vez se muestra que los cáncer, o el cáncer, mejor dicho, puede, puede transmitirse de un organismo a otro. Probablemente también esto nos llame la atención porque sabemos, o mejor dicho, lo que hemos escuchado, leído, es que el cáncer no se contagia, no se puede transmitir de una persona a otra. Sin embargo, algo que llamó mucho la atención fue que en los perritos de Tasmania, había, como son muy agresivos, siempre se están mordiendo, que es lo que se ve acá, resultaba que había especímenes que tenían estas alteraciones, que desarrollaban el cáncer, como se puede ver aquí, se peleaban o tenía agresión con otros animalitos de su misma especie, se mordían, y resultaba que después de que habían mordido, como se puede ver en esta imagen de acá, podían transmitir la enfermedad a otro sin que éste realmente ya la tuviera. Parecería como si fuera un contagio. Esto llama la atención porque hay muchas posibilidades. Pudo haber sido también un elemento infeccioso que desarrolló la alteración en el primero y que se lo pasó y lo transmitió al otro, y que pudiera ser parte de una secuela después de la mordida, o pudiera estar explicado por estas TECs, o lo que ellos mencionaban es que simplemente esta alteración de estas células cancerígenas se pudo llevar a través de esta mordida, se quedó ahí y pudo tener una relación, se pudo desarrollar muy bien en ese ambiente y desarrollaron el cáncer en otros. Esto es la transmisibilidad de cáncer, es un tópico bien interesante. En humanos no se ha mencionado nada al respecto. Este lo traigo simplemente para comprender qué otras cosas se ha visto alrededor del cáncer. Obviamente, el tratamiento de todo esto, pasando ya a otro tema, pues es algo complicado. ¿Por qué? Porque reiteramos, si conocemos el origen, puede ser probablemente uno de los blancos más exitosos que se pudieran tener, pero más como profilaxis. Otro pudieran ser evitar, por ejemplo, la metástasis, o si está relacionado con inflamación, o si hay una alteración a diferentes niveles. Eso sería lo ideal, buscar el punto inicial o el punto de partida de esta alteración celular. Para ello, entonces, se ha visto algunas estrategias, como yo les mencioné, a diferentes niveles. Tenemos elementos inhibitorios o ambientes inhibitorios. Sin embargo, gracias a los trabajos que se han desarrollado en investigación por parte de grandes investigadores, también se han desarrollado estrategias para tratar de contrarrestar esa inhibición del sistema inmunológico. La que más conocemos es la quimioterapia o radioterapia, en donde aquellas células que están alteradas se, se les genera se tratan de eliminar a través de elementos químicos o a través de radiación. Sin embargo, esto no es del todo específico. ¿Por qué? Porque también las células que están sanas se pueden ver alteradas, y por lo tanto hemos visto o lo sabemos, los pacientes que tienen este tipo de tratamientos pues pierden
cabello, pierden pestañas, pierden peso, pierden muchas de sus funciones porque esa estrategia afecta no solamente a elementos que están alterados del tumor, sino también a células que están sanas. Hay muchas otras estrategias que no vamos a ver en este video, pero si a alguno le interesa, podría revisar parte de las estrategias que se han hecho con nanomateriales o nanopartículas que ya están dirigidas hacia células tumorales y que entonces ya no se ve tan comprometido el sistema o la terapia de tratar de dañar a células que están normales. Sin embargo, este tópico aún así todavía, a pesar de que hay varias estrategias, no ha tenido todavía la fuerza suficiente para entrar como una estrategia o una alternativa de tratamiento. Una de las alternativas que sí se tiene, además de la quimioterapia y radioterapia, son el uso de moléculas que, o tratamientos que inhiben la inhibición del sistema. ¿Qué quiere decir? Si aquí el ambiente estaba inhibido a través de la presencia de CTLA4, que es una molécula inhibitoria, pues entonces inhibimos a esa molécula inhibitoria y por lo tanto recuperamos la función a este nivel. Por ejemplo, estés utilizando un anti-CTLA4, bloqueamos al CTLA4 y por lo tanto recuperamos la función. O podemos utilizar, por ejemplo, agonistas o mediadores que puedan activar la respuesta o aquellos que, por ejemplo, generen angiogénesis, que es generación de nuevos vasos capilares. Bueno, pues entonces, si no queremos que este tumor crezca y que no le llegue nutriente para que siga creciendo, pues utilizamos inhibidores de estos elementos angiogénicos como es anti-VEC, factor de crecimiento endotelial vascular. Así como aquellas células probablemente ya esto sí estaba funcionando, pero cuando llegaron al tumor resulta que había moléculas inhibitorias por parte del tumor y no le permitieron que el linfocito T específico ejerciera su función, pues entonces utilizamos anticuerpos que bloqueen nuevamente esas moléculas inhibitorias, como se veía acá en CTLA4, podemos utilizar anti-PD1 o anti-PDL1. Entonces, aquí tenemos una lista también de algunos que han salido al mercado. Es una lista un poquito vieja, ya no tan actualizada. Tenemos varios que ya están en el mercado, pero de los más comunes que se utilizan es anti-CTLA4 o anti-PD1. ¿Qué quiere decir? Son anticuerpos que bloquean a la respuesta en a la respuesta inmunológica eh, que a su vez está inhibiendo el sistema. Obviamente, otro de los ensayos o de las terapias que se han visto en este sentido son los trabajos que el doctor Ralph Steinman, otro premio Nobel en 2011, tenía como estrategia utilizar las células dendríticas para cargarlas, activar una respuesta por linfocitos T y regresarlas al sitio de acción. ¿Cómo era esto? Se obtienen células dendríticas del paciente. Estas células dendríticas se extraen, se ponen en contacto con antígenos específicos para la célula tumoral y esta célula tumoral, esta célula dendrítica, se regresa nuevamente o se expone con células T específicas y estas se regresan ya sea la dendrítica o las T al paciente para tratar de dejar que a lo mejor si hay una alteración en la activación de estas células, se haga por fuera, se haga externo y se regrese al sitio para poderse nuevamente tener una respuesta efectora. ¿Qué se le da? Bueno, se le pueden dar RNAs, DNAs, un lisado tumoral, pueden ser algunos elementos microbianos, si es que fuera el caso del desarrollo de este cáncer, se torea la célula, se regresa por diferentes vías y se pretende que ya vaya cargada. Esto obviamente también se ha hecho con los linfocitos T. Sin embargo, el éxito de esto, a pesar de que ha sido bueno, no ha sido del todo como se esperaba. Algunos pacientes han alargado más el tiempo de vida, sin embargo, no ha sido todo exitoso, pero es otra de las alternativas que se tienen. Otra, como les mencioné, es el uso de terapias
contra células que están exhaustas, que no funcionan y que hay que recuperar su función. Estos trabajos, por ejemplo, que están desarrollados, que están bien aprobados por la FDA, el uso de PD-1 o de CTLA-4, como mencioné, fueron parte, por supuesto, de una combinación que se ha tenido no solamente por anticuerpos, sino también con algunas otras estrategias de terapias para el cáncer. Esto es muy amplio. Entonces, como pueden ver, hay muchos trabajos alrededor de cáncer, hay mucha información que se ha dado al respecto de terapias y demás. Sin embargo, aún así falta mucho. Cierro con parte con el último premio Nobel también que se le dio a Alison Onjo por la terapia en 2018, por la terapia contra cáncer, la cual tenía que ver con lo que hemos estado mencionando, inhibir a las moléculas inhibitorias. Si hay moléculas inhibitorias en el ambiente, las inhibo, las bloqueo, mejor dicho, las bloqueo y por lo tanto, al bloquear estas moléculas inhibitorias, entonces yo no permito que la célula que no estaba funcionando, recupere sus funciones y por lo tanto ejerza el efecto que se tenía pensado. Obviamente, estos trabajos que se hicieron, y esta es una de las notas que salió en uno de los periódicos en relación a lo que había desarrollado Honko, era que él lo único que pedía con este trabajo es de que se distribuyera, se hiciera más información, que su patente fuera utilizada para el beneficio de muchas personas enfermas por cáncer. Sin embargo, hubo por ahí algunas notas, no quiero decir que sea del todo cierto, pero fueron notas que salieron ahí. Esto lo digo con cautela, no quiero decir que esto sea del todo cierto, y explicaba, al menos en esta nota, que no ha recibido ni siquiera parte de eso que había vendido a las farmacéuticas. Pero esto es parte de otro tópico que en algún otro momento estaremos platicando, como serían las curas milagrosas que están desarrolladas en el cáncer y que hemos visto día a día parte de muchos de los tratamientos que exponen la salud del paciente. Sin embargo, esto lo estaremos viendo en otro video.